La copa de vino cayó a cámara lenta. Rafaela solo oyó el sonido seco del cristal al romperse contra el suelo, y poco después, las risas. Risa cruel. Desde elegantes mesas, repletas de turistas y hombres de negocios trajeados, todos observaban el espectáculo de la torpe camarera. El líquido carmesí se extendió sobre la alfombra beige como una herida abierta. Antes de continuar con esta increíble historia, dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Quiero ver hasta dónde la llevarán el amor y el coraje de Rafaela. Típico de alguien del campo, se burló un hombre con un traje caro, sacudiendo la cabeza con desdén. Rafaela apretó los puños. Quería desaparecer, pero no iba a llorar, no allí. El gerente apareció con pasos apresurados, con la mirada dura como la piedra. Rafaela, el señor Helio es un cliente importante. Discúlpate ahora mismo. Pero fue un accidente, señor. ¡Ahora!, gritó lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Respiró hondo, tragándose su orgullo. Disculpe, señor. El hombre ni siquiera respondió. Simplemente apartó la mirada, pidió otra copa de vino y volvió a reír. Pero una mirada entre todas le aceleró el corazón. Sentado en la mesa de la esquina, observando todo en silencio, estaba él. Oh, ya que Khaled al-Nassar vestía una impecable túnica blanca, con el pañuelo blanco y negro cayéndole sobre sus anchos hombros. Sus ojos oscuros, profundos, impenetrables, seguían cada uno de sus movimientos. Había algo en esa expresión tranquila, casi solemne, que la hacía sentir como si él pudiera verla. Además del error, apartó la mirada con el rostro ardiendo de vergüenza. Toda la sala parecía respirar al unísono, entre miradas curiosas y susurros. Rafaela se agachó para recoger los fragmentos de vidrio, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El sonido de las conversaciones que volvían a la normalidad era una sinfonía de desprecio disimulado. ¿Alguna vez te han juzgado por un error que no te define? Comparte tu historia en los comentarios. Podría inspirar a más personas de las que crees. La cena continuó, pero el ambiente entre los empleados era tenso. El Hotel Atlántico nunca había alojado a una delegación tan importante como la del jeque. Las reservas para las suites presidenciales se realizaron con meses de antelación, y la dirección exigió una perfección absoluta. Rafaela sabía que no podía fallar. Esa noche significaba bonos, propinas, tal vez incluso la posibilidad de obtener un ascenso. Pero ahora todo parecía estar desmoronándose. En la cocina, Clara, la supervisora de eventos, le lanzó una mirada venenosa. Les dije que te dejaran disfrutar del desayuno buffet, Rafaela. Una cena de gala no es para cualquiera. Rafaela no respondió. Se sacudió el delantal, respiró hondo y regresó al salón. Aprendí a tragarme el orgullo desde muy joven. La noche transcurrió lentamente. Las luces amarillentas se reflejaban en los cristales y el aroma de perfumes caros se mezclaba con el de especias árabes que emanaba de la mesa del jeque. Era un entorno que no parecía hecho para ella. Sin embargo, allí estaba, tratando de demostrar que merecía estar entre las mejores. Cuando el reloj marcó las 10:30, uno de los ayudantes del jeque saludó discretamente. Rafaela se acercó, con la libreta de pedidos en la mano. El hombre habló algo en árabe, rápidamente y con un fuerte acento. Ella lo entendía casi todo, pero fingió no entender, temiendo desenmascararse. Fue entonces cuando su teléfono móvil, guardado en el bolsillo de su delantal, jugó. Un toque breve e insistente. Rafaela se sonrojó. La habitación estaba en silencio. La música resonaba entre vasos y velas. Agarró su teléfono móvil rápidamente y, sin pensarlo, respondió. Al otro lado se oía una voz femenina nerviosa, también en árabe. Y antes de que se diera cuenta, Rafaela respondió, instintivamente, en árabe fluido y perfecto. El tiempo se detuvo. Los camareros se quedaron paralizados. Los ojos de Clara se abrieron de par en par, confundida. Y el jeque dejó el vaso lentamente sobre la mesa, con la mirada fija en ella con una intensidad que hizo que el corazón de la joven se estremeciera.
El silencio que siguió parecía palpable, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Rafaela se dio cuenta de su error demasiado tarde. Colgó el teléfono con el rostro pálido, pero la mirada del jeque no vaciló. Parecía intrigado, y algo en él había cambiado, como si, de repente, la humilde mujer que servía vino se hubiera convertido en un misterio que necesitaba descifrar. ¿Hablas árabe?, preguntó en portugués, con un ligero acento, con voz profunda y serena. Rafaela no supo qué responder, pero cuando finalmente levantó la vista, vio que todos la estaban mirando. Y en medio del miedo y el asombro, de una cosa estaba segura: esa llamada telefónica acababa de cambiar el rumbo de su vida. ¿Hablas árabe? Su voz era firme, pero no agresiva. El acento alargaba las palabras de forma melódica, como si cada sílaba tuviera peso y belleza al mismo tiempo. Rafaela se quedó paralizada, con la mirada fija en la de él. El jeque Khaled al-Nassar era demasiado imponente para ser ignorado, y en ese momento toda la sala esperaba su respuesta. «Un poquito», murmuró casi sin voz, pero él arqueó una ceja, ligeramente intrigado. «Un poco». A juzgar por su pronunciación, diría que habla mejor que algunos de mis traductores. Un murmullo recorrió a los camareros. Clara, al fondo, se cruzó de brazos, con la mirada llena de veneno. Rafaela respiró hondo, intentando mantener la calma. «Aprendí por mi cuenta, señor, con libros y grabaciones de audio. Simplemente me gusta el idioma». El jeque ladeó la cabeza, interesado. «¿Y por qué una camarera de Fortaleza estudiaría árabe?». La pregunta tenía ironía, pero también algo más: curiosidad genuina. Rafaela bajó la mirada. «Porque las personas a quienes el mundo ignora también tienen sueños, excelencia y deseo de aprender». Por un instante, toda la sala pareció volver a quedar en silencio. La mirada del jeque se suavizó, e incluso el gerente, que se acercaba con expresión preocupada, se detuvo en seco. Khaled mantuvo su mirada fija en ella, como si quisiera ver más allá de la respuesta. «Interesante», murmuró. «Que siga sirviendo mi mesa esta noche». Clara, indignada, intentó protestar. «Pero, señor, el empleado simplemente era una orden». La interrumpió sin siquiera mirarla. Rafaela tragó saliva con dificultad. No sabía si era suerte o el comienzo de algo peligroso. Mientras regresaba a la cocina, las miradas de sus colegas la seguían como cuchillos invisibles. Entre bastidores en el hotel, los comentarios se difundían rápidamente. «¿Lo oíste? El jeque le dijo que se quedara. Esa chica del campo debe estar bromeando. La despedirán cuando él descubra la verdad». Rafaela intentó ignorarlo. Limpió vasos, preparó bandejas, pero su mente estaba en otra parte. En esa mesa, con esa mirada, con ese tono de voz que, de alguna manera, parecía atravesarle el alma. No podía explicar por qué, pero había algo familiar en aquel hombre. No el rostro ni el acento, sino una mirada solitaria, como si él también guardara una historia que el mundo no comprendía. Más tarde, cuando regresó al salón, encontró al jeque solo, terminando su cena. Él la observó acercarse. «Rafaela, ¿verdad?», preguntó, pronunciando el nombre con cuidado, casi saboreando las sílabas. «Sí, señor. Siéntese». Ella lo miró confundida. «Lo siento, pero no puedo». «Va contra las reglas. Considéralo una excepción». Su vacilación duró apenas unos segundos, pero en el fondo, Rafaela sabía que no tenía otra opción. Se sentó frente a él, con el corazón acelerado. Su colonia era sutil, amaderada, con notas especiadas que evocaban cálidas noches en el desierto, aunque ella nunca había estado en una. La mirada de Khaled se posó en ella, tranquila y directa. «De usted no es como los demás empleados de este hotel. Ellos se inclinan por miedo. Usted se inclina por respeto», frunció el ceño. «Yo también espero recibir respeto, señor». Una leve sonrisa apareció en sus labios. «¿Y lo recibes?». Rafaela miró a su alrededor. La risa ahogada de Clara resonaba de fondo, disimulada por una copa de champán. No siempre. El jeque se reclinó en su silla, analizándola con esa mirada analítica que mezclaba autoridad y empatía.
La injusticia es el lenguaje universal, dijo en voz baja. Quizá por eso entiendes también el árabe. Rafaela permaneció en silencio, pero la frase se le quedó grabada en la mente. Se puso de pie, alto y elegante, y antes de marcharse colocó una pequeña caja dorada sobre la mesa. Un regalo del desierto, dijo, y se marchó acompañado por 2 guardaespaldas. Rafaela miró la caja, sin saber si debía tocarla. Los compañeros cuchicheaban desde lejos. El gerente la miró con desaprobación, pero la curiosidad pudo más que yo. Lo abrió lentamente. En el interior había un pequeño colgante de arena sellado en vidrio y una nota manuscrita en árabe. Rafaela lo leyó en voz baja, traduciéndolo automáticamente. Los tesoros no siempre se encuentran en el oro. A veces se encuentran en la valentía silenciosa. Cerró la mano sobre el colgante, sin darse cuenta de que el jeque la observaba en silencio desde lo alto de las escaleras. Una mirada que mezclaba interés, respeto y algo más. Pero ni ella ni él imaginaron que aquella noche marcaría el inicio de una trama mucho más compleja, donde el destino, el orgullo y el amor hablarían el mismo idioma. Amaneció dorado sobre el mar de Fortaleza. Las olas rompían contra las rocas bajo el hotel, y el sol salió como un espejo resplandeciente, reflejándose en los ventanales de la azotea. Rafaela llegó antes que nadie, uniforme limpio, cabello recogido, el colgante de arena colgando discretamente alrededor de su cuello. En la cocina el ambiente era diferente. Las miradas curiosas y los susurros la seguían a donde quiera que iba. Mira, ahí está la nueva consentida del jeque. Cuidado, esto podría ser noticia en el periódico en cualquier momento. Eso sí, si no la despiden antes. Ella fingió no escuchar. No quería tener problemas. Pero en su interior algo palpitaba de forma diferente. No era orgullo, era dignidad. Por primera vez, alguien había visto algo más allá del uniforme. Mientras preparaba la bandeja de café presidencial, Clara entró en la despensa, haciendo resonar sus tacones con firmeza en el suelo. «Rafaela, el señor Claudio quiere hablar contigo». Ahora, su corazón latía con fuerza. ¿La reprenderían por hablar con el huésped? Pero lo que encontró en la oficina del gerente la dejó sin palabras. El jeque Khaled estaba allí, de pie junto al gran ventanal, mirando el mar. La luz del sol iluminaba su perfil, resaltando sus rasgos llamativos y su serenidad casi impenetrable. «Señorita Rafaela», comenzó el gerente con nerviosismo, «el jeque hizo una petición que no es habitual». «¿Una petición?», preguntó en voz baja. Khaled se giró lentamente. «Me gustaría que fueras mi asistente personal exclusiva durante toda mi estancia». El silencio llenó la habitación. Claudio se aclaró la garganta. «Pero señor, contamos con profesionales altamente cualificados, intérpretes, jefes de departamento. Ya lo he decidido». La voz del jeque era tranquila, pero inequívoca. Rafaela sintió que le flaqueaban las piernas. «Pero señor, no sé si soy la persona adecuada». Caminó hacia ella, con pasos lentos y la mirada fija. Onoche, en 5 segundos, demostró más integridad que muchos de los que me han servido durante años. «Eso basta». El gerente no se atrevió a discutir. «Muy bien, se hará». Al salir de la habitación, Clara la interceptó en el pasillo. «Felicidades, Rafaela», de camarera a doncella personal del jeque. «Menudo ascenso meteórico, ¿eh?» El tono era puro veneno. Pero Rafaela solo sonrió. Su confianza es un regalo, y los regalos los honramos, no los desperdiciamos. Horas más tarde, Rafaela subió a la azotea. La suite presidencial ocupaba toda la planta superior. Ventanas de suelo a techo, vistas al océano, alfombras persas, incienso y esculturas de alabastro. La habitación tenía un ligero aroma, con notas de sándalo y jazmín. Khaled estaba sentado a la mesa, leyendo algo en una tableta. «Buenos días, Rafaela». Ella hizo una leve reverencia. «Buenos días, señor. ¿Te gustaría un poco de café?» Ella parpadeó, confundida. «Disculpe, ¿me está ofreciendo café?» «Sí», sonrió levemente. «Dicen que la hospitalidad es una virtud de Ceará. Me gustaría comprobarlo». Rafaela sonrió por primera vez.
Se levantó y sirvió el café en 2 tazas pequeñas, entregándole una a ella. Me recuerdas a alguien que conocí hace mucho tiempo. Alguien de tu país. Él dudó. Alguien que creía que el valor de una persona no reside en su origen, sino en lo que lleva dentro. El silencio que reinaba entre ellos solo se veía interrumpido por el lejano sonido de las olas. Fue una conversación sencilla, pero había algo más. Intenso, suspendido en el aire, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. De repente, uno de los guardias de seguridad entró con semblante tenso. «Disculpe, Alteza, pero hay un problema con la prensa». Khaled frunció el ceño. «¿La prensa? Parece que se han filtrado fotos de anoche con el empleado». A Rafaela se le heló la sangre. Khaled la miró no con ira, sino con preocupación. «¿Quién habría hecho esto?», preguntó con voz profunda. Desde el pasillo, el eco lejano de un tacón alto delató la sombra de Clara. El jeque intercambió una rápida mirada con el guardia de seguridad y ordenó: «Nadie le habla. Quiero el nombre de la persona que tomó las fotos». «Ahora». Rafaela intentó explicarse, angustiada. «Le juro que no hice nada malo, señor». «Yo...» Él levantó la mano, interrumpiéndola. «Lo sé». Su mirada se encontró con la de ella, firme y llena de significado. Y en ese momento, incluso sin comprender por qué, Rafaela sintió que algo diferente florecía entre ellos, algo que ni el poder ni los rumores podían silenciar. Pero lo que no sabían era que el escándalo que allí comenzaba se convertiría en la prueba más difícil de su vida. Los primeros titulares aparecieron antes del mediodía. Camarera brasileña, vista en un momento íntimo con un multimillonario árabe. Las fotos circularon en redes sociales, páginas web de cotilleos y grupos de WhatsApp. Eran imágenes inocentes. Ella sosteniendo el café, él sonriendo, pero el ángulo, el contexto y el sensacionalismo transformaron el gesto en algo completamente diferente. En la cafetería del personal, todos estaban mirando sus teléfonos móviles. Clara caminaba entre ellos, su rostro iluminado por una sonrisa contenida. «Tan predecible», murmuró, fingiendo lástima. ¿Quién iba a pensar que un jeque se dejaría engañar tan fácilmente? Rafaela entró en la habitación, sintiendo las miradas clavarse en su piel como cuchillas. Supo que algo andaba mal en cuanto cesó el murmullo. La gente se apartó y alguien susurró: «Es ella». El gerente salió a recibirla, con su teléfono celular en la mano. «Rafaela, ¿qué es esto?». «No lo sé, señor». «No lo sé. Esto es un escándalo. El hotel está en pánico. ¿Tienes idea de lo que has provocado? Yo no hice nada, solo serví café». «No, ya basta. Vete a casa hasta nuevo aviso». Quiso responder, pero las palabras se le trabaron. El nudo en mi garganta era más pesado que cualquier defensa que pudiera articular. Mientras Clara buscaba su bolso, susurró al pasar: «No todo el mundo nace para brillar, Rafaela. Algunos sirven, otros son servidos». Afuera, el sol brillaba con fuerza. El viento traía consigo el olor a aire marino y polvo. Rafaela caminaba por la acera del hotel con lágrimas en los ojos, intentando respirar hondo. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un todoterreno negro se detuvo frente a ella. La puerta se abrió. Era el jeque. «Pasa», dijo sin dudar. «Señor, yo...». «No discutas», él la obedeció. El coche avanzaba silenciosamente por la avenida costera. El mar a la izquierda brillaba como plata líquida. Ella miró su reflejo en el espejo, serio, pensativo. No parecía un hombre enfadado. Parecía un hombre que cargaba con el peso del mundo. «No quiero que te preocupes por lo que digan», dijo finalmente. «Pero me están despidiendo, señor, y están usando su nombre para humillarme. Entonces, aclaremos esto». El coche estaba aparcado frente a la entrada principal del hotel. Afuera ya se congregaban periodistas y curiosos. Khaled fue el primero en salir, seguido por los guardias de seguridad. El ruido de las cámaras era ensordecedor. Rafaela dudó, pero él le extendió la mano. «Venid». Bajó las escaleras, sintiendo temblar el suelo bajo los relámpagos. Los reporteros gritaron preguntas tanto en portugués como en inglés, pero el jeque alzó la mano y se hizo el silencio.
Esta mujer es inocente, declaró en voz alta, con un acento fuerte pero firme. Ella no es mi amante, ni busca sacar provecho de nada. Simplemente es una empleada ejemplar que fue humillada por hacer su trabajo con honestidad. El público murmuró sorprendido. El gerente del hotel, al fondo, parecía a punto de desmayarse. Pero Khaled continuó, mirando ahora directamente a las cámaras. En mi país, el honor es sagrado, y el honor de esta mujer será defendido. Se volvió hacia Rafaela y añadió en voz baja, necesitan ver lo que yo ya he visto. El gesto fue sencillo, le tomó la mano, pero ese gesto, delante de todos, valió más que 1000 palabras. Fue un acto de valentía y también de riesgo. Los flashes volvieron a parpadear frenéticamente. Rafaela sintió que el mundo daba vueltas, el calor, la tensión, los gritos, pero, sobre todo, sintió algo nuevo, un respeto que nunca antes había conocido. Si quieres apoyar este canal y ver más historias interesantes, el botón Muchas gracias está justo debajo del vídeo. Su gesto marca la diferencia y nos permite seguir contando historias que llegan al alma. Esa noche, las imágenes del jeque defendiendo a Rafaela se hicieron virales. Algunos lo calificaron de gesto noble, otros de romance secreto. Pero dentro de la sencilla habitación donde vivía, Rafaela se limitó a sostener el colgante de arena entre sus dedos e intentó comprender lo que estaba sucediendo. De repente, el teléfono móvil vibró. Era un mensaje desconocido, en árabe. Traducido decía, cuando la verdad es atacada, la valentía se convierte en su mejor expresión. Miró su teléfono, sorprendida. El remitente era Khaled Al-Nassar, y antes de que pudiera responder, el sonido de un golpe en la puerta resonó en el pequeño apartamento. Al otro lado, aguardaba una figura inesperada. Alguien del pasado, que traía secretos que podrían cambiarlo todo de nuevo. 3 golpes, seco, empresas. Rafaela dudó antes de abrir. Al otro lado, una mujer mayor con un pañuelo en la cabeza y una mirada preocupada en los ojos, esperaba. ¿Rafaela?, preguntó en voz baja. ¿Señora Leila? Su corazón latía con fuerza. Aquella mujer era un recuerdo lejano. Una antigua huésped del hotel, extranjera que se había hecho amiga de su difunta madre. Fue con ella con quien Rafaela aprendió sus primeras palabras en árabe, hace años. Pero eso no fue todo. Leila, también empleado de una embajada árabe. «Tenemos que hablar, cariño», dijo la mujer mirando a su alrededor con recelo. «Se trata del jeque Khaled». Rafaela la dejó entrar. El pequeño apartamento, sencillo y perfumado con café y aire marino, parecía demasiado pequeño para el peso de aquellas palabras. Leila se quitó el pañuelo y la miró fijamente. «No deberías haberte involucrado con él». «Yo no me involucré, Leila. Solo estaba siendo justa. Justicia. ¿Sabe usted lo que él representa?» El jeque Al-Nassar es el heredero directo del Consejo de Comercio de Dubái. Hay contratos internacionales en juego, y usted está en el centro de algo que no comprende. Rafaela retrocedió asustada. «¿Qué quieres decir con eso?», Leila suspiró cansada. «Hay gente en el hotel que intenta usar tu nombre para perjudicarte. El escándalo te ha puesto en peligro, Rafaela. A la gente poderosa no le gustan los escándalos». La joven se ajustó el colgante alrededor del cuello. «No hice nada malo, lo sé, pero a ellos no les importa». Leila se levantó y caminó hacia la ventana. «¿O necesitas desaparecer unos días? Ve a casa de tu tía en Maracanaú. Mantente alejada del foco público hasta que esto pase». Rafaela negó con la cabeza. «No. Si me escapo, dirán que era verdad. Rafaela, esto no es orgullo, es peligro». Pero antes de que pudieran continuar, su teléfono móvil volvió a vibrar. Nuevo mensaje. «Abandona el hotel mañana. Hay gente siguiéndote». Le mostró la pantalla a Leila, aterrorizada. «Dios mío, ¿quién envió esto?» «Número internacional». Y antes de que pudieran descifrar quién lo enviaba, el teléfono celular volvió a jugar. Esta vez, una llamada telefónica. En la pantalla, un nombre que le heló la sangre. Khaled Al-Nassar. «Respóndelo», dijo Leila con tensión.
Rafaela respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. Señor, Rafaela, necesito que vengas conmigo ahora. Su voz era diferente, tensa, apresurada. ¿Ha ocurrido algo? Sí. Hemos encontrado quien filtró las fotos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Rafaela sintió que le temblaban las piernas. ¿Quién era, señor? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Y entonces respondió con voz fría y controlada. Era alguien de tu círculo, Rafaela. Alguien que te conoce mejor de lo que crees. Miró a Leila, confundida, pero la expresión de la mujer cambió repentinamente. Una mezcla de sorpresa y culpa. Leila, ¿qué ha pasado? La mujer apartó la mirada, con las manos temblando. Rafaela, tienes que confiar en mí. Todo lo que hice fue para protegerte. Rafaela se apartó, con el corazón acelerado. ¿Proteger? ¿Qué hiciste? Leila suspiró con los ojos llenos de lágrimas. Yo fui quien envió las fotos. El mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado. Rafaela no podía creer lo que oía. ¿Qué dijiste? Era para evitar que te involucraras con él. Lo envié a la prensa antes de que fuera demasiado tarde. Pero te juro que jamás imaginé que llegaría a este extremo. Rafaela se llevó la mano a la boca, conmocionada. Traición de alguien a quien consideraba casi de la familia. Destruiste mi vida, gritó llorando. Te salvé de algo mucho peor, respondió Leila, desesperada. Pero Rafaela ya estaba cogiendo su teléfono móvil y saliendo por la puerta. Ya no necesitas protegerme. Yo me encargaré de esto. Media hora después, el ascensor del hotel se abrió en la última planta. Rafaela se marchó decidida, con la mirada fija. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero el jeque, al ver su expresión, les ordenó que la dejaran pasar. Fue ella, dijo Rafaela con voz temblorosa. Fue la mujer que me enseñó árabe. Ella envió las fotos. Khaled permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces se acercó y sus ojos se oscurecieron. ¿Y por qué? Para alejarme de ti. Él respiró profundamente. No había enfado, había decepción. Así que es cierto, cuanto más puro es el corazón, más intenta el mundo corromperlo. Rafaela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sigues creyendo en mí? Khaled la miró fijamente durante un largo rato, antes de decir en voz baja, si no le hubiera creído, no habría ordenado que se borraran todas las pruebas, incluidas las pruebas que podrían haberme exonerado. Ella lo miró atónita. ¿Usted me protegió, señor? No, yo protegí la verdad. El silencio entre ellos se rompió al oír que llamaban a la puerta. Entró un ayudante, visiblemente nervioso. Alteza, el Consejo de Dubái solicita una reunión urgente. Afirman que existe presión para cancelar la inversión en Brasil. El jeque suspiró y antes de marcharse, miró a Rafaela. Mañana el mundo me juzgará. Pero hoy solo quiero saber, ¿confías en mí? Ella dudó. Mi corazón dijo que sí. Pero el miedo gritaba que no. Y en medio de esta incertidumbre, ella respondió únicamente con su mirada. Una mirada que lo decía todo, y al mismo tiempo no decía nada. A la mañana siguiente, Fortaleza despertó diferente. El cielo estaba gris, el mar embravecido, y el viento traía consigo el aroma de la lluvia, como si incluso el tiempo mismo sintiera el peso de lo que estaba a punto de suceder. En el Hotel Atlántico, periodistas, cámaras y curiosos abarrotaban el vestíbulo. Había guardias de seguridad por todas partes, y pancartas de la delegación árabe colgaban de las columnas de mármol. El jeque Khaled al-Nassar concedería una conferencia de prensa internacional para aclarar los rumores. Rafaela lo observaba todo desde lejos, escondida tras uno de los pilares. Llevaba una blusa sencilla, con su identificación aún colgando del cuello, como si se negara a dejar de ser quien era. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Clara observaba desde lejos con una media sonrisa. «Veremos si seguirá defendiéndote después de hoy», susurró, antes de desaparecer entre los periodistas. El reloj marcaba las 11:40, cuando apareció Khaled. Vestía un traje oscuro,
una corbata dorada y tenía una expresión serena, esa clase de calma que solo poseen los hombres poderosos. Pero había algo en sus ojos, un profundo cansancio y también decisión. Los destellos estallaron, los micrófonos se extendieron. Las preguntas comenzaron en varios idiomas. Jeque Khaled, ¿confirma usted la relación con el empleado? ¿Esto pondrá en peligro el acuerdo de inversión con Brasil? ¿La joven sigue trabajando para usted? Khaled respiró hondo, con las manos apoyadas en el púlpito, y entonces habló, con voz firme y pausada, cada palabra como un golpe de martillo. Sí, confirmo que existe. Puedo confirmar que es una mujer honesta, trabajadora y valiente. Y confirmo que si amar la verdad es un crimen, entonces pueden juzgarme. El salón se llenó de murmullos. Los ayudantes intercambiaron miradas de pánico. Pero él continuó, imperturbable. No voy a negar lo que siento, y no permitiré que el honor de una mujer se vea mancillado por especulaciones. Rafaela da Silva, ese es su nombre, es la empleada más digna que he conocido jamás. Las cámaras se enfocaron en el fondo del salón, y allí estaba ella, Rafaela. Permaneció inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. En ese instante, el mundo entero pareció encontrarla. Algunos reporteros se acercaron corriendo a ella, micrófono en mano. Pero Khaled alzó la mano, imponiendo silencio. El error no fue suyo, fue mío, por permitir que la crueldad del mundo confunda la bondad con la intención. Rafaela no sabía qué hacer. Cada una de sus palabras era una mezcla de consuelo y confusión. Sentía orgullo, pero también miedo. Cuando terminó, se volvió hacia ella e hizo algo que nadie esperaba. Bajó del púlpito y caminó hacia ella. El sonido de sus pasos resonó como un trueno. Al acercarse, se detuvo frente a ella. Su mirada era intensa, serena, casi vulnerable. «Rafaela, ¿confías en mí?», preguntó, ahora sin micrófonos, solo ellos dos. Ella respiró profundamente. «Confío», él asintió. «Entonces ven conmigo». Los reporteros empezaron a gritar. Se dispararon flashes, pero Khaled simplemente le tomó la mano y, sin mirar atrás, atravesó el abarrotado vestíbulo, rodeado de guardias de seguridad. Rafaela apenas podía comprender lo que estaba sucediendo. Su corazón latía como un tambor, pero en su interior comenzaba a arraigarse una certeza. Él estaba dispuesto a irse, hasta el final por ella. En el coche reinaba un silencio sepulcral. Comenzó a llover, lavando el parabrisas con rápidas gotas. Khaled miró por la ventana absorto en sus pensamientos. «Yo acabo de desafiar a todo un consejo de diplomáticos por tu culpa», dijo con una media sonrisa cansada. «Nunca quise causar problemas, señor. Rafaela, tú causaste algo más grande que problemas. Causaste la verdad». Ella lo miró confundida. «¿Y qué sucederá ahora?». Él respiró profundamente. «Ahora van a intentar destituirme de mi cargo, y tal vez sea lo mejor. ¿Por qué? Porque hay cosas que el poder no puede comprar, y el respeto de una mujer honesta es una de ellas». Rafaela sintió un nudo en la garganta. Quise decirle algo, pero antes de que pudiera sonó su teléfono móvil. Respondió en árabe. La conversación fue rápida y tensa. Cuando colgó, su expresión era sombría. «Han ido demasiado lejos», murmuró. «OMS, el Consejo, exigen que regrese a Dubái inmediatamente y que vaya sola». Rafaela se quedó paralizada. «¿Solo?». Él la miró fijamente, con una mirada profunda y triste. «Parece que el precio de protegerte será perderte». El coche se detuvo frente al hotel. Afuera, los destellos aún iluminaban la noche. Khaled abrió la puerta, pero antes de irse, la miró por última vez. «Si me marcho mañana, quiero que sepáis, fue aquí en vuestro país, donde encontré algo que el desierto nunca me dio». «¿Qué?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Paz». Salió del coche y desapareció bajo la lluvia, rodeado de guardias de seguridad y periodistas. Rafaela permaneció allí, inmóvil, con el sonido de la tormenta mezclándose con el eco de un dolor que no sabía cómo nombrar. Y por primera vez se dio cuenta de que tal vez estaba enamorada. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes.
El día amaneció silencioso y pesado. El cielo sobre Fortaleza estaba gris y el mar, silencioso, parecía lamentarse junto con él. El informativo matutino mostró imágenes del jeque Khaled saliendo del hotel bajo una fuerte escolta, mientras los reporteros le gritaban preguntas sin respuesta. Rafaela lo observaba todo desde la ventana de su pequeño apartamento. La taza de café se enfrió entre sus manos. Cada latido de su corazón parecía resonar en su cabeza como un tambor lejano. El jeque Khaled al-Nassar regresará a Dubái hoy mismo tras la presión internacional del Consejo Económico Árabe. La voz del reportero se mezcló con el sonido del viento. Rafaela bajó el volumen y miró el colgante de arena. Las palabras escritas en él, coraje silencioso, ahora parecía una vocación. No podía permitir que todo terminara así. No después de todo lo que arriesgó por ella. Agarró su bolso, se puso el uniforme y salió apresuradamente. El hotel era un caos. Periodistas por todas partes, guardias de seguridad bloqueando las entradas, huéspedes curiosos asomándose por los pasillos. Pero Rafaela pasó junto a todos ellos con paso firme. Ya no era la camarera tímida, era una mujer decidida. Cuando llegó a la suite presidencial, 2 guardias de seguridad la detuvieron. «Señorita, no puede entrar. Necesito hablar con él». Orden directa del jeque. Ella respiró profundamente. «Díganle que Rafaela da Silva está aquí, y que si se va sin escucharme, se arrepentirá». Los hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por la audacia. Uno de ellos entró y minutos después regresó. Me pidió que entrara. La habitación era diferente. Las maletas estaban empacadas. El jeque vestía una vez más la túnica blanca tradicional y el pañuelo dorado, kufiyya. Parecía un rey a punto de partir, y en cierto modo lo era. Rafaela se detuvo en la puerta, sin saber cómo empezar. «¿De verdad te vas? No tengo otra opción». «Sí, lo ha hecho». Él miró hacia arriba. Su voz temblaba, pero sus ojos permanecían fijos. «Siempre hablabas de valentía, de justicia, pero ahora estás huyendo». Dio un paso al frente, serio. «No estoy huyendo, Rafaela, estoy protegiendo. Hay cosas más importantes que nosotros dos. ¿Y qué hay más grande que la verdad?» El silencio que siguió fue denso. Rafaela continuó conteniendo las lágrimas. «Si te vas ahora, todos creerán que fue verdad, que te utilicé, que te arrepentiste, y yo seguiré siendo la chica del escándalo, la mancha, el error». Khaled se acercó hasta quedar a tan solo unos pasos de ella. «¿Y qué quieres que haga? Quédate. Termina lo que empezaste. Demuestra que la dignidad aún tiene valor». Por un instante, la miró como si buscara algo en su interior, tal vez el valor que él mismo había perdido. Pero antes de que pudiera contestar, sonó el teléfono. Él respondió. La voz del asesor al otro lado de la línea era seca y urgente. «Alteza, el avión está listo. El consejo exige que despegue en 30 minutos». Khaled cerró los ojos por un segundo. Cuando hablaba, lo hacía en voz baja. 30 minutos entonces. Rafaela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Se dio la vuelta, intentando ocultar su emoción, pero su voz lo delató. «Nunca quise hacerte daño, Rafaela, pero si me quedo, podría destruir todo lo que he construido. Y si te vas, destruyes todo lo que era verdad». Dio un paso adelante. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Afuera llovía, espesa y constante, y el sonido de las gotas golpeando las ventanas llenaba el silencio entre ellos. «Déjenme ir», suplicó con la voz quebrada. Rafaela negó con la cabeza, mientras las lágrimas le recorrían el rostro. «Entonces llévame contigo». Se dio la vuelta, sorprendido. «¿Por qué? Sé lo que vas a decir, que es imposible, que hay reglas, que hay política de por medio. Pero ya no soporto vivir con miedo a lo que piensen los demás. Fuiste la única que realmente me vio. Y si eso está mal, que sea el error más hermoso de mi vida». Khaled permaneció en silencio durante varios segundos que se prolongaron demasiado. Sus ojos, que siempre habían parecido fríos y calculadores, se llenaron de lágrimas. Dio un paso al frente y le tocó la cara con la punta de los dedos. «Rafaela»,
murmuró. En mi país hay un dicho: quien desafía al destino, desafía al desierto mismo. Ella lo miró fijamente, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. Entonces, desafiémoslos. Pero antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo resonó desde el exterior. Uno de los guardias de seguridad entró corriendo. ¡Alteza! Hay un problema en el aeropuerto. Periodistas y manifestantes han rodeado el hangar. El jeque se volvió hacia Rafaela. Ella lo miró fijamente, sin aliento, sin parpadear. Si quieres ir, tiene que ser ahora. Khaled dudó un segundo, luego le tomó la mano. Entonces ven conmigo. Las puertas del ascensor se cerraron. Rafaela respiraba rápidamente, su corazón latía con fuerza. Mientras descendían, las sirenas de la policía y el sonido de los helicópteros resonaban en el exterior. Ella lo sabía. Estaba cruzando el punto de no retorno. En el vestíbulo, cámaras y periodistas intentaban pasar. Los guardias de seguridad abrieron paso y, de repente, todos vieron al jeque y a la camarera de la mano caminando por el pasillo bajo una lluvia de flashes. Y cuando subieron al coche, la multitud estalló en gritos, aplausos y preguntas. Pero Khaled no miró a nadie, solo para ella. Ahora todo el mundo lo sabe. Rafaela sonrió con lágrimas en los ojos. O entonces, que el mundo aprenda qué es el verdadero amor. El coche arrancó, entre el sonido de las sirenas y el brillo de la lluvia. Pero el destino aún tenía reservada una última prueba, una que ni el amor ni el coraje pudieron evitar. En la pista del Aeropuerto Internacional Pinto Martins caía una fuerte lluvia. Coches negros entraron por la puerta lateral, rodeados de sirenas y guardias de seguridad. El aire era denso, pesado, como si el cielo mismo respirara tensión. Rafaela miró por la ventanilla del coche, con el corazón acelerado. Afuera, una multitud se apiñaba bajo paraguas, cámaras y carteles improvisados. «Dejen que el jeque se quede, justicia para Rafaela». Lo que una vez fue un escándalo, ahora se estaba convirtiendo en un símbolo. Khaled mantuvo la mirada fija al frente, con el rostro iluminado por los relámpagos que surcaban el cielo. «Nos están esperando», dijo el conductor con tensión. «Velos que esperen». El coche se detuvo frente al hangar privado. Hombres de traje, diplomáticos y agentes de la embajada árabe esperaban bajo el toldo, resguardándose de la lluvia. La tensión era palpable. Khaled descendió primero, con su túnica blanca ondeando al viento. Luego le tendió la mano a Rafaela. Se aferró con fuerza. Pero en cuanto los dos se acercaron a la escalerilla del jet privado, un grupo de ayudantes los interceptó. «Alteza, el consejo exige que la joven no embarque», dijo uno de ellos con voz fría. «Ella viene conmigo», respondió Khaled con firmeza. «Eso no está permitido, señor. Son órdenes directas de Dubái». El silencio que siguió fue como un trueno amortiguado. Los flashes de las cámaras iluminaron la escena, y el viento se llevó las palabras antes de que pudieran ser pronunciadas. Rafaela sentía como su corazón le latía con fuerza en el cuello. Ella lo miró desesperada. «No te vayas sin mí», susurró. «Te prometo que volveré por ti», respondió con la voz quebrada. Pero dos agentes se acercaron, bloqueándole el paso. Uno de ellos alzó la voz. «Por favor, señorita, dé un paso atrás». Rafaela intentó resistirse, pero las manos firmes de los guardias de seguridad la sujetaron por los brazos. «¡Khaled!», gritó, mientras el sonido de la lluvia ahogaba su voz. Se dio la vuelta, luchando contra sus propios asesores. «¡Suéltala! ¡Ahora mismo!». Pero la confusión aumentó. Los periodistas gritaban. Los diplomáticos discutían en árabe y el viento lo convertía todo en un caos. El jeque intentó avanzar, pero uno de sus consejeros lo detuvo. «Alteza, piense. Esto pondrá en peligro el tratado con el gobierno. Si insiste, será expulsado del consejo». Khaled paró. Por un instante, todo pareció suceder a cámara lenta. Sus miradas se encontraron, dos mundos que chocan en silencio. Ella lloraba, empapada por la lluvia. Se quedó allí, inmóvil, como un rey prisionero de su propia corona. Y entonces, sin decir palabra, se llevó la mano al pecho, justo encima del corazón.
e inclinó levemente la cabeza. Un gesto, sencillo, solemne, pero eso lo dice todo. Rafaela lo entendió. Esa fue la despedida que pudo dar. Y Bish, en medio de la lluvia, respondió con el mismo gesto, la mano sobre el pecho, la mirada fija, las lágrimas mezclándose con la tormenta. Los motores a reacción comenzaron a rugir. Los guardias de seguridad la alejaron un poco más, y el viento levantó la bufanda blanca del jeque, haciéndola volar como un pájaro perdido. Rafaela lo vio desaparecer en la tormenta, el avión cortando el cielo oscuro como una estrella que se desvanece. Se quedó allí de pie durante mucho tiempo. El suelo bajo sus pies estaba frío y empapado, pero lo que realmente le dolía era el vacío en su pecho. Un vacío dejado por algo que, por un breve instante, lo había sido todo. Horas más tarde, la ciudad seguía hablando de ello. Los titulares ahora dicen: el jeque Khaled se marcha solo, pero su gesto con la camarera conmueve al mundo. ¿Una historia de amor o un sacrificio diplomático? Rafaela no quería leer. Guardó su teléfono móvil, se quitó el colgante del cuello y lo apretó entre sus manos. La arena dentro del vaso parecía moverse, como si estuviera viva, como si recordara. Pero entonces alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta de su apartamento. En blanco, sin remitente. Dentro solo había una carta manuscrita, en árabe y portugués. El desierto es vasto, pero ninguna distancia puede separar a dos almas que hablan el mismo idioma. Si el viento del este sopla a través del Atlántico, síguelo. Rafaela sostenía la carta con manos temblorosas. Y supe, en ese momento, que esa historia aún no había terminado. Han pasado 3 meses. El sol seguía brillando en Fortaleza, pero Rafaela ya no era la misma. Había vuelto al trabajo, ahora en un café junto al mar, donde los turistas tomaban fotos y el aroma del café recién hecho se mezclaba con la brisa marina. Ella sonrió, pero sus ojos aún conservaban el desierto en su interior. Sobre la repisa del mostrador, el pequeño colgante de arena descansaba junto a la carta. Ella lo miraba cada mañana antes de abrir el café, como quien observa una promesa hecha al viento. Luego, una tarde de febrero, llegó un sobre con un sello internacional. Remitente, Embajada de los Emiratos Árabes Unidos. Rafaela casi deja caer la bandeja de sus manos. Mi corazón se aceleró. Abrió el sobre con cuidado. Dentro había una nota impresa en árabe y portugués, y una tarjeta dorada. Invitación oficial. Su Excelencia, el jeque Khaled Al-Nassar, solicita la presencia de Rafaela da Silva en la ceremonia de reapertura del Centro Cultural Brasil Dubái en Abu Dhabi. Todos los gastos de viaje y alojamiento están cubiertos. Salida 10 de marzo, tema reconocimiento público. Sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Reconocimiento público? ¿Por qué? ¿Y por qué seguía acordándose de ella? Levantó la vista hacia el mar. El viento soplaba con fuerza, levantando el cabello, y por un momento la arena de la playa pareció danzar, como si respondiera a una llamada lejana. El viaje fue surrealista. Era la primera vez que Rafaela salía del país. En el avión, miré por la ventana y vi las nubes como desiertos de algodón, preguntándome si él estaría allí, esperando. Al aterrizar en Dubái, la sensación fue de otro mundo. El aire cálido, el aroma del incienso, el brillo dorado de los edificios que parecían tocar el cielo. Hombres y mujeres con atuendos tradicionales, caminaban con elegancia. Y entre ellos ella, una camarera de Ceará con el corazón atormentado. La recibió una asistente en el aeropuerto. Señorita Rafaela da Silva, en nombre de su excelencia, es un honor recibirla. ¿Él sabe que vine? El hombre sonrió. Fue él quien insistió. El coche recorrió amplias avenidas bordeadas de palmeras hasta que se detuvo frente a un inmenso edificio de mármol blanco, el Centro Cultural Brasil Dubái. Las banderas de ambos países ondeaban una al lado de la otra. Rafaela respiró hondo y entró. El salón principal era magnífico, coloridas vidrieras, fuentes de agua cristalina, tapices que contaban historias del desierto.
Cámaras, periodistas, invitados diplomáticos. Todo parecía un sueño. Y entonces el maestro de ceremonias anunció en voz alta: invitamos a su excelencia el jeque Khaled al-Nasar al escenario. Su corazón casi se detuvo. Salió de detrás de las cortinas, vestido con una túnica negra con bordados dorados y un pañuelo blanco y dorado sobre los hombros. La misma mirada inquebrantable, la misma nobleza de porte, pero ahora había ternura. Se oyeron aplausos. Khaled se dirigió al púlpito. El silencio se apoderó de la habitación. Hace meses, un malentendido casi destruyó una alianza entre dos naciones, comenzó diciendo. Pero una mujer sencilla, aunque extraordinaria, me enseñó que el honor no se mide por títulos, sino por la verdad. Todos intercambiaron miradas curiosas. Rafaela permaneció inmóvil, sin saber si sonreír o llorar. Khaled continuó. Hoy reabrimos este centro cultural no solo como símbolo de cooperación, sino como testimonio de valentía. Por lo tanto, invito al escenario a la mujer que me enseñó el significado de la dignidad. El foco se centró en el público. Rafaela se tapó la boca con las manos. Todos la miraban fijamente. Un guardia de seguridad se acercó e hizo un gesto amable. Por favor, señorita. Caminó hacia el escenario con las piernas temblando. Khaled la observó en silencio, con una discreta sonrisa dibujada en la comisura de sus labios. Cuando ella llegó, él sacó algo del bolsillo, el mismo colgante de arena, ahora unida a una cadena dorada. Lo dejaste caer el día que nos fuimos, dijo, pero nunca dejé de llevarlo conmigo. Rafaela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Toda la sala aplaudió, sin comprender del todo, pero sintiendo la fuerza del momento. Khaled se inclinó ligeramente y se abrochó el collar alrededor del cuello. Susurró suavemente, de modo que solo ella pudiera oírlo. El desierto cumplió mi promesa. Ella sonrió, con lágrimas que brillaban bajo las luces. Pero antes de que pudiera responder, una voz resonó por el micrófono, rompiendo el hechizo. Disculpe, Alteza. Hay un asunto urgente. Un ayudante se acercó y le susurró algo al oído al jeque. Su expresión cambió de inmediato. Serio, tenso. Rafaela lo miró asustada. Dio un paso atrás, miró al público y dijo con tono grave: «Damas y caballeros, si me disculpan, un asunto de suma importancia acaba de llegar a mi conocimiento». Ya, sin dar más explicaciones, abandonó el escenario. Rafaela permaneció allí de pie, rodeada de miradas y murmullos, con el corazón apesadumbrado. Sabía que aquello no era el final, pero también sabía que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. La habitación estaba llena de murmullos. Rafaela vio partir al jeque a paso apresurado, seguido por sus ayudantes y guardias de seguridad. La cadena de oro con el colgante de arena seguía balanceándose alrededor de su cuello, ligera y cálida, como si tuviera vida propia. Durante unos minutos se quedó allí de pie, sin saber qué hacer, pero el corazón no mentía. Algo grave había sucedido. Abandonó el escenario discretamente y caminó por el pasillo lateral. Desde la sala de reuniones se oían voces en árabe. Se detuvo frente a la puerta entreabierta. «Es imposible ocultarlo por más tiempo, Alteza», dijo uno de los diplomáticos. «Han descubierto la identidad de la mujer. Quieren usar eso como argumento político». «Que la usen», respondió Khaled con voz firme. «Pero no la toquen. Rafaela está bajo mi protección». Rafaela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Empujó la puerta para abrirla y entró. «Si yo soy el problema, entonces solucionémoslo ahora». Todos se dieron la vuelta. Khaled suspiró exasperado, pero sus ojos delataron alivio al verla. «Rafaela, ya no tienes que protegerme, Khaled. Ya he sufrido bastante humillación. Si el Consejo quiere una confesión, la obtendrá». El diplomático de alto rango se cruzó de brazos. «Así que, jovencita, ¿usted se declara involucrada con Su Alteza?» Rafaela miró a Khaled. El tiempo parecía haberse detenido. «Sí, me atrajo su carácter. La justicia de la que fui testigo cuando nadie más creía en mí. Y si eso es un crimen, asumo la culpa». El silencio que siguió fue absoluto.
Y entonces, para sorpresa de todos, Khaled sonrió, esa rara sonrisa contenida que mezclaba fuerza y ternura. Y pueden anotarlo, caballeros. Yo también asumiré la responsabilidad. Los diplomáticos comenzaron a discutir acaloradamente en árabe. Pero Khaled levantó la mano y declaró: si amar a una mujer justa amenaza mi título, entonces quizás nunca merecí ser llamado Su Alteza. Rafaela lo miró conmovida. Sus palabras resonaron como un trueno, y por un momento hasta los poderosos guardaron silencio. Horas más tarde la confusión se disipó. El escándalo no derivó en castigo, se convirtió en un titular inspirador. El jeque desafía al consejo y elogia a la mujer brasileña como símbolo de coraje y dignidad. Esa misma noche, el desierto quedó en silencio bajo el brillo de las estrellas. El viento soplaba cálido y las dunas parecían moverse bajo la luz de la luna. Khaled condujo a Rafaela a un balcón alto del palacio en Abu Dhabi. Desde allí arriba, la ciudad brillaba como un mar de oro. Aquí crecí, dijo mirando al horizonte, entre el lujo y la soledad, hasta que una mujer me enseñó el verdadero significado del valor. Rafaela sonrió. ¿Y qué es el valor para ti? Él la miró, sus ojos oscuros reflejando las luces distantes. El valor es aquello que el mundo no puede arrebatar. Y el mundo intentó arrebatarte de mi lado. El viento levantó el ligero velo que llevaba sobre los hombros. Rafaela se acercó, con las manos temblando. ¿Y qué vas a hacer ahora, jeque Khaled? ¿Ahora? Sonrió suavemente. Voy a dejar de ser un jeque por un momento. Se quitó el anillo de oro del dedo y lo colocó sobre la mesa de piedra. Sin títulos, sin protocolos. Solo un hombre frente a la mujer que cambió su destino. Ella respiró profundamente. Sus miradas se cruzaron y el mundo pareció desaparecer. Nada más importaba, ni el pasado, ni los titulares, ni los juicios. Dos corazones que, en idiomas diferentes, pronunciaron la misma palabra: verdadero. Khaled se tocó el colgante que llevaba al cuello. Dicen que en el desierto la arena guarda promesas. La mía era encontrarte de nuevo. Rafaela sonrió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Y lo encontró. Él le tomó el rostro entre sus manos y por primera vez la besó. Lento, intenso, lleno de la calma de quien esperó el momento oportuno. La noche estaba llena de luz y el viento del desierto parecía danzar a su alrededor, como si el destino mismo estuviera celebrando ese momento. Días después, Rafaela paseaba por las calles de Dubái con Khaled a su lado, sin cámaras, sin flashes. Ya no era la camarera humillada de Fortaleza, ni el hombre poderoso aprisionado por la política. Simplemente eran dos seres humanos que habían aprendido que el verdadero amor no nace de la perfección, sino del coraje para perseverar. Y así, lo que parecía una humillación resultó ser una bendición, porque en el desierto del rechazo encontró un oasis de verdadero amor y respeto. ¿Y tú? ¿Te recordó esta historia algo que hayas vivido antes? Deja un comentario. Quiero escuchar tu historia. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias emocionantes aquí en el canal.